Hoy vamos a hablar de gobierno corporativo y el propósito de la empresa. Abordamos en primer lugar la cuestión de por qué es importante hablar de gobierno corporativo en un curso de dirección estratégica, y es que para poder comenzar el proceso de dirección estratégica debemos conocer las expectativas y propósitos de las personas legitimadas para establecer el rumbo de la empresa, ya que éstas afectarán a las siguientes etapas. Esto implica que necesitamos mecanismos para conocer cuáles son esas personas legitimadas, a quién debe servir la empresa e identificar sus expectativas y propósitos, y mecanismos para salvaguardarlos, es decir, mecanismos de supervisión y control. Hemos de tener en cuenta que en la práctica las personas que en principio estarían legitimadas para establecer los propósitos, como son los propietarios o los accionistas de la empresa, en muchas ocasiones no son los que están tomando las decisiones y con frecuencia nos encontramos desviaciones. Existen muchos ejemplos en los que podemos sospechar que las decisiones no fueron tomadas para favorecer los intereses de los propietarios. En su lugar, parece que perseguían los propios objetivos de los ejecutivos al frente de la organización, como pudiera ser el cobrar un bono ligado al valor de la empresa en un momento determinado. Casos como la quiebra de la energética Enron, del que hablaré más adelante, el de Lehman Brothers, o la más reciente quiebra de Thomas Cook, entre otros, pueden ser ejemplos de situaciones en las que existen dudas de que los ejecutivos tomaran las decisiones más adecuadas a los intereses de los propietarios y manifiestan la importancia de prestar atención al gobierno corporativo de la empresa, ya que el diseño de los diferentes instrumentos de gobierno, como pueden ser los salarios de los directivos, la distribución del poder del consejo, su funcionamiento, influyen en que estas situaciones de desviación puedan evitarse o no. Como concepto de gobierno corporativo, Johnson y sus coautores proponen que este describe a quién tiene que servir la organización y cómo se deben de tomar las decisiones sobre propósitos y prioridades. Es decir, se relaciona con el reparto de poder en la empresa y con cómo se debería funcionar en la empresa, incluyendo mecanismos para salvaguardar esas expectativas y propósitos. Pero, ¿a quién debería servir la empresa? ¿Quién debería fijar esos propósitos? Para abordar esta cuestión me gusta comenzar por el supuesto más sencillo. Supongamos que algunos de nosotros tenemos la inquietud y decidimos montar una empresa. Al principio puede ser un pequeño negocio en el que pongamos nuestro ahorro personal. En este contexto queda claro que la determinación de los propósitos de la empresa y la toma de decisiones estará en nuestras manos. Pero supongamos que el negocio prospera. Por un lado, puede ser que necesite capital para realizar nuevas inversiones y que invitemos a algún familiar o incluso a un inversor privado a que invierta en mi empresa, incrementando así la esfera de propietario. Estas personas pueden ser totalmente ajenos al día a día de la empresa o involucrarse más activamente. No obstante, en esta situación, aún existirá la figura del emprendedor o fundador que puede estar liderando la toma de decisiones y velará por los intereses de los propietarios. También puede ser que esta persona necesite asistencia profesional para dirigir la empresa, un director comercial, una persona encargada de los recursos humanos, es decir, un equipo de profesionales que conocen el campo y que pueden tomar decisiones en el día a día de la empresa, aún bajo la dirección del fundador, y como empleados contratados para generar valor para el equipo de propietarios. Pero si la empresa sigue teniendo éxito, puede llegar a cumplir los requisitos para hacer una oferta pública inicial y empezar a vender acciones en un mercado secundario. En este contexto, la esfera de posibles accionistas puede crecer desmedidamente. También crecerán las necesidades profesionales al frente de la organización, contratando a todo un equipo de ejecutivos. Al frente de todos ellos se suele nombrar al director ejecutivo, o también conocido como Chief Executive Officer, CEO por su sigla en inglés. Aquí ya no está tan claro cómo se toman las decisiones, ya que el grupo de propietarios puede estar compuesto por miles de personas, algunas de las cuales pueden estar además muy alejadas del mundo empresarial. Algunos pueden tener intereses meramente especulativos para ganar dinero comprando y vendiendo acciones en el corto plazo, otros pueden tener horizontes de inversión a más largo plazo. En cualquier caso, ¿cómo se puede saber el propósito de todos estos propietarios? A ese propósito al que deberían servir los ejecutivos de la empresa. Bien, el órgano societario que reúne a todos los accionistas en el supuesto de las sociedades anónimas cotizadas es la Junta de Accionistas, pero este difícilmente será operativo, ya que por su tamaño y por la poca frecuencia de sus reuniones tiene
pocas posibilidades de tomar decisiones. En su lugar, lo que hacen los miembros, los propietarios, es delegar en unos representantes, que son los miembros del Consejo de Administración. Son estos los que deberían establecer el propósito de la empresa en nombre de los propietarios a los que representan. Al frente de este consejo está el presidente del Consejo de Administración, quien en muchas ocasiones coincide con el CEO o director ejecutivo. El Consejo de Administración tiene pues un papel fundamental en la determinación de la voluntad de los propietarios y en la definición de la estrategia. Hoy en día se componen de dos tipos de consejeros, los externos, que se dividen a su vez en independientes o dominicales, que representan grandes bloques accionariales, y ejecutivos, y el otro bloque es el de ejecutivos, que además de estar en el consejo, están en el equipo de profesionales que dirigen la empresa. Hoy en día este esquema se complica aún más y en muchos casos encontramos que los propietarios del capital no invierten directamente en la empresa, sino que invierten, tienen inversiones financieras en fondos de pensiones y en otras instituciones de inversión que están controlados por gestores de fondos. Son estos los que estarán al frente o los que supervisarán la labor del Consejo de Administración. Así pues, nos podemos encontrar con una larga cadena de gobierno con grupos que tienen influencia en la determinación de los propósitos de la organización. En esta cadena, los miembros del Consejo de Administración responden ante los gestores de fondos, quienes son a su vez agentes de los fideicomisos de fondos y finalmente de los beneficiarios. Es decir, en cada eslabón tenemos un agente del eslabón superior. Según la teoría de la agencia, cada vez que existe una situación en la que el principal delega la autoridad para la toma de decisiones en otra persona o grupo de personas, a los que se les denomina agentes, puede producirse un conflicto de agencia, que se produce porque cada agente puede tener intereses distintos a los del principal a los que sirve. Por ejemplo, un CEO puede querer aumentar a corto plazo el valor de una empresa para incrementar así su notoriedad a expensas de la evolución a largo plazo de la empresa, que es lo que le favorecería al principal o accionista. Un aspecto importante es también la información que está disponible para el principal y con la que puede evaluar si la toma de decisiones es acorde a sus propios intereses. Es por ello que se pone un gran acento en la divulgación de información, para tratar de reducir la asimetría de información. El problema es que en muchas ocasiones esta cadena ha funcionado de manera imperfecta y los agentes no han actuado en beneficio de los beneficiarios. Uno de los casos más famosos es el de la empresa Enron, que fue una empresa que nació en 1985 como fusión de dos empresas previas en Estados Unidos. Esta empresa destaca porque entre 1996 y el 2000 fue nombrada la empresa más innovadora de Estados Unidos. En el año 2000 se encontraba en la lista de los mejores empleadores según Fortune y a mediados del 2001 todavía empleaba más de 21.000 personas. Ese mismo año, sin embargo, solicitó la protección por bancarrota en Estados Unidos y en Europa. La situación anterior había sido posible solo a través de una serie de técnicas fraudulentas que los mecanismos de gobierno corporativo no fueron capaces de impedir, convirtiéndose en uno de los mayores fraudes empresariales de la historia. Este evento dio lugar a la proliferación de códigos de buen gobierno en todo el mundo, con recomendaciones relacionadas con la composición del Consejo de Administración, la divulgación de información, las retribuciones de los miembros del Consejo. En el caso de España, actualmente está vigente el Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas de 2015, que fue revisado en el año 2020. Respecto al papel del Consejo de Administración en la estrategia de la empresa, hay que tener presente que en cada región encontramos pautas distintas de propiedad. Por ejemplo, en Estados Unidos y Reino Unido suele estar muy distribuido en accionistas, dando lugar a un mayor poder en las manos de los directivos. Si bien la creciente proliferación de los fondos institucionales y los fondos de pensiones está cambiando esta situación. En Europa es común que el capital esté menos distribuido y que estén liderados por una familia de fundadores o por instituciones financieras, por lo que tienen mayor poder, en detrimento del poder de los ejecutivos. Con independencia de estas distintas estructuras de propiedad, lo que nos interesa
es saber cómo participa el Consejo de Administración en la estrategia de la empresa. Como hemos señalado anteriormente, el Consejo de Administración, como representante de los propietarios, tiene la responsabilidad última para establecer los propósitos de la empresa. Ahora bien, el Consejo puede delegar la dirección estratégica en la dirección, es decir, en el equipo de profesionales al frente de la organización, y simplemente recibir las propuestas y autorizar las decisiones. En este caso, su papel sería de mero control y de salvaguarda para que se garanticen los propósitos de los beneficiarios, o puede tener un papel más activo en la estrategia, colaborando activamente en el proceso de dirección. De hecho, tras la quiebra de Enron y otros escándalos corporativos posteriores, se ha hecho hincapié en la necesidad de que los consejos participen más activamente en el diseño de la estrategia. Esta situación puede conllevar algunos retos, como es la necesidad de garantizar que los consejeros sean realmente independientes, aumentando el número de consejeros que no son a su vez ejecutivos o separando las funciones de director ejecutivo y presidente del consejo. Se tiene que asegurar también que tienen tiempo necesario, limitando el número de consejos en los que puede participar una misma persona y además garantizar que tienen el conocimiento y la información necesaria para tomar buenas decisiones estratégicas. Estas cuestiones aparecen reflejadas en los distintos códigos de buen gobierno, en el caso español, en el código que se revisó en el año 2020. Para concluir, recordaros que en este vídeo hemos visto que el gobierno corporativo establece los mecanismos para identificar las expectativas y propósitos que debe perseguir la empresa y salvaguardarlos. Que tradicionalmente estos mecanismos buscaban reducir problemas de agencia derivados de la separación entre la propiedad y control, de la existencia de un principal y de un agente. Que proliferan los códigos de buen gobierno en todo el mundo para garantizar el buen funcionamiento de la empresa. Y que el papel del Consejo de Administración en la determinación de la estrategia depende de cada contexto, aunque cada vez se apoya más un papel activo para el Consejo. Muchas gracias por vuestra atención.